Ahí estamos. Bueno, en la clase de hoy nos habíamos quedado con lo Profe, que... Sí. ¿cómo va? Se escucha mal. Se escucha como con eco. Ahora, ¿Ahora? ¿Puedo probar el audio otra Ahí vez? mejor. Ahí mejor. Mejoró. Sí, me anda dejando medio a gamba el headset, así que nada, si vuelven a escuchar así muy lejos, avísenme por favor. La clase pasada nos habíamos quedado en lo que era demanda. Habíamos estado discutiendo los determinantes y habíamos estado trabajando un poco en la práctica qué pasaba cuando alguna de las variables endógenas del modelo de demanda, que sería el precio, se movía, que uno teníamos este gráfico donde siempre poníamos P sobre el eje de las Y y las cantidades sobre el eje de las X. Y tenemos una curva que podía ser recta, pero bueno, se la hice curva, con pendiente negativa, es decir que a menor precio la voluntad de consumir de las personas es más alta. Ahora, habíamos visto dos diferentes posibilidades. Una es, bueno, cuando cambian los precios de este bien, uno se va desplazando sobre la curva de demanda en distintos puntos, aumentando o bajando la demanda. Ahora, cuando cambiaba alguna de las determinantes que nosotros considerábamos ceteris paribus en este análisis, lo que pasaba era que teníamos desplazamientos de la curva de demanda que podían ser hacia la derecha, que en ese caso sería que aumente la demanda, o hacia la izquierda, que en ese caso sería que caiga la demanda. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es la oferta. Bien, la oferta un poco, hay varias cosas que tienen que ver con el tema de oferta que estuvimos tratando, así como con la demanda. La raíz del problema de la demanda venía desde la escuela de los marginalistas, donde en realidad, bueno, desde los clásicos, desde Smith, pero la caracterización que le estábamos dando en este modelo es más de los marginalistas. Y todo este análisis se desprendía desde la utilidad, desde las funciones de utilidad que tenían para las personas los bienes. La oferta también tiene su contraparte desde la teoría de utilidad, y que en cierto punto también está plasmado por lo que estuvimos viendo en fronteras de posibilidades de producción, ¿no? La capacidad de una economía de producir eficientemente y expresarlo en funciones está relacionado con este punto. Nosotros en ese momento, cuando estábamos analizando frontera, en realidad queríamos analizar la economía en su conjunto. Ahora vamos a ir, o al menos en formas de ejemplo, lo hacíamos como comparando dos bienes, pero que esos dos bienes podían representar toda una economía. Ahora vamos a meternos puntualmente dentro de la producción de cada bien, y lo que vamos a obtener va a ser una función de oferta, que la vamos a llamar Q. Q va a ser igual a una función, que otra vez, o sea, como factor común entre oferta y demanda, vamos a tener a los precios como factor determinante, ¿en qué forma los precios pueden modificar la cantidad ofertada de bienes? Dependiendo si es mayor o menor. Si es mayor el precio, ¿qué pasaría con la cantidad de bienes? Si los bienes son más, el precio disminuye, y si los bienes son menos, el precio aumenta. Si lo puedes decir al revés, si el precio es mayor,
Para que me quedé pensando. A ver, mayor precio, mayor cantidad. muy bien, Mariano. ¿Puede ser que haya hablado? Ay, no. Renzo, profe. Ay, no les tengo la voz todavía. Lo que pasa es que no puedo lograr tener todo en la pantalla como para poder ver el chat, ver ustedes, que me marque quién es el que está hablando. A ver si hago otra. A ver, ¿puede hablar alguno de ustedes? ¿Sí? Ahí está, no, genial. Ahí logré acomodar para saber quién está hablando. Bien, como dijo Renzo, a mayor precio, mayor va a ser la voluntad de los productores a ofrecer más cantidad de producto. Ahora, de todas maneras, vamos a seguir profundizándonos en esta idea, pero me interesaría que también identifiquemos otros patrones que pueden influir dentro de la oferta. ¿Qué más se les ocurre? Vamos. Alguno que arriesgue. El precio de los recursos Los costos. productivos para la producción del bien. Precio de los factores, muy bien. El costo de Obvio. producción, costo fijo y costo variable. Bien, a ver. Sí, esto lo voy a anotar acá abajo, costos de producción. Bueno, estas son dos cosas que están muy relacionadas, ¿no? El precio que tienen los factores productivos indefectiblemente me van a afectar mis costos de producción. Profe, la tecnología puede ser. Bien, vamos a anotarlo también, la tecnología. Así como en la frontera de posibilidades de producción, los factores productivos me jugaban un rol, acá también obviamente juegan un rol los factores productivos a través del precio que me sale contar con los servicios de cada factor. Lo mismo con la tecnología, ¿no? Si tenemos que producir algo que es sencillo dado los factores tecnológicos que tenemos, nada, quizás el precio no tengamos demasiados incentivos a cobrar un precio caro o podamos ofrecerlo en mayor cantidad con precios bajos, pero si tenemos que producir algún bien complejo, ¿no? Y la noción de complejidad es relativa a la tecnología que uno tiene. Si uno ya tiene la tecnología para hacer que un proceso complejo se haga fácil, bueno, quizás podamos aumentar un montón la oferta o tener una oferta más amplia de ese bien. La Quería política hacer de los estados, profe. estados. También estados. Está en Samuelson menciona estados especiales, que es un poco como para englobar así, hacer una generalización o influencias especiales, dice Samuelson. Es como para hacer una generalización de factores climáticos, factores culturales, otras cosas en las cuales ahora no nos vamos a meter con demasiada puntillosidad. Quería volver con el tema de lo de los costos de producción, el costo fijo, los costos variables, los costos marginales. Son diferentes denominaciones que van a tener la función de costos de cada empresa y que indefectiblemente van a tener un rol en las cantidades que un oferente pone en el mercado. Ahora, ese va a ser un tema que van a ver con mayor profundidad en microeconomía y que al fin y al cabo va a ser como cómo determinar efectivamente esta curva de oferta que vamos a analizar ahora.
Sí, me querían decir algo más. Bueno, con esto, ahí, acá aprendiendo a usar a vivo la pizarra. Bien. Q, que le pongo una O arriba para que sea Q de oferta. Después, bueno, tenemos el costo de los factores productivos, es decir, si un factor que utilizo en mi producción o lo de todos los factores se me vuelven más caros, quizás mi cantidad ofertada va a disminuir, o sea, reaccionan con un signo negativo. El precio es con un signo positivo. La tecnología, bueno, depende para qué lado vaya la tecnología. Puede ser, generalmente me facilita la producción y me permite expandir mis funciones de oferta. Y bueno, las influencias especiales pueden ser muchas, y también pueden optar a operar en múltiples direcciones. Otros de los temas que son importantes a la hora de determinar la oferta y que vamos a estar analizando a lo largo de la clase son el factor político, o más bien de finanzas, vamos a poner políticas públicas, impuestos, subsidios, regulaciones directas sobre precios. Son distintas formas que se tienen para operar sobre la oferta de producción de precios. Incluso cuando queremos dentro de un sistema analizar cómo un impuesto, como una regulación de precios afecta el equilibrio del mercado, bueno, podemos usar este análisis que vamos a estar viendo. Bien, ahora, bueno, tenemos la oferta definida de manera similar a como teníamos la demanda. Esto lo podemos traducir en un ejemplo práctico o en algo como lo vamos a estar trabajando y como ustedes seguramente ya vieron en el práctico que ¿no? aparece. Nosotros por un lado vamos a tener una función de demanda, por otro lado una función de oferta, que puede ser como la que sigue, ¿no? Q ofertada va a ser igual, voy a poner menos 10 más 2P. Acá la primera cuestión importantísima. El signo que acompaña al precio siempre es positivo, porque está haciendo mención a lo que habíamos discutido al principio. Cuanto mayor sea el precio de un bien, más va a ser la voluntad de los productores a producir en cantidad, ¿no? Un tema con esto y que también corre para la demanda. Nosotros acá podríamos considerar la demanda la oferta de un producto. La clase pasada estaba con el tema de los termos. Podemos considerar la oferta de los termos. Así como también podemos analizar la oferta particular de una empresa de termos, no sé, los Stanley. Ahora, ¿cómo paso yo de analizar la oferta de los termos Stanley a la oferta de todos los termos? Bueno, simplemente haciendo la suma de todas las curvas de ofertas de todas las marcas disponibles en ese mercado. Entonces, si yo acá tengo la curva de... Voy a hacer un... Bueno. A ver si... tengo una curva de oferta, ¿no? Esta es la de las
los termos Stanley. Ahora, a esta curva, si yo quiero graficar la curva de todo el mercado de todos los termos, le voy a tener que sumar la curva de oferta de los termos Lumilagro. Eso como resultado me va a dar una curva que esté más a la derecha. Y una vez que sumo los Lumilagro, puedo sumar, no sé qué otra empresa de termos hay, pero la cosa es que voy a tener desplazamientos horizontales de la oferta hasta sumar todas las ofertas posibles de productos en esta economía. Y esto mismo lo puedo hacer para la demanda. Uno puede tener la demanda particular de un bien. No, esta es mi voluntad de pagar termos. Si yo tengo un precio de 5, voy a comprar toda esta cantidad de termos, pongámosle que sean 10. Ahora, si a mí me decís, bueno, si el termo te vale 50, ¿cuántos te vas a comprar? Un montón porque están re baratos. No, bueno, en este ejemplo práctico serían poquitos. No sé, voy a poner 5. Bien. Ahora, yo a todo esto puedo ir preguntándoles a cada uno cuál es su curva de demanda de termos. Voy a obtener gráficos parecidos a este, siempre con pendiente negativa. Y para obtener la demanda total del mercado de los termos, voy a hacer la suma horizontal de todas esas curvas de demanda que me van a terminar dando la demanda final. Bien. En este caso, otra vez, yo tengo la función de oferta, que depende del precio, y un factor que es constante, que no cambia. Dentro de este 10 están metidas todas las demás variables que consideramos ceteris paribus. Y en este caso, lo único que tiene una variable endógena, una que no está determinada todavía en el modelo, es el precio, ¿no? Que es lo que a mí me interesa analizar. Al fin y al cabo, esto se va a tratar de encontrar un precio y una cantidad. Para hacer el gráfico de la curva de oferta, otra vez vamos a tener que hacer la tablita, ¿no? De P y Q, donde vamos a ir suponiendo valores de P para reemplazar de Q o al revés, ¿no? Entonces, el primero y el más obvio era ¿qué pasa cuando P es 0? Q va a ser menos 10. ¿Qué pasa cuando, bueno, en este caso, bueno, sí, vale. Cuando Q es 0, reemplazo 0 acá, en la Q, paso el 10 sumando 10 dividido 2, 5. Aprecio 5. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Para hacer el gráfico, puntualmente en este gráfico, como mi ordenada al origen de esta función empieza a menos 10, voy a tener un lado negativo, lo que son las Qs. Pero el análisis de oferta y demanda, siempre dijimos que los precios y las cantidades tienen que ser positivas. Así que solo lo vamos a graficar a los fines como prácticos de poder hacer el grafiquito, pero una vez que tengamos nuestra curva hecha de oferta en el lado positivo, lo deberíamos borrar. Hace poco hubo un hecho, no sé si escucharon, que el precio del petróleo había caído por debajo de 0. Y había muchos tweets que decían, no, mis profesores de economía me obligaban a graficar curvas de precios siempre del lado positivo, de precio y cantidad, para que ahora pase esto. Bueno, sí, y los vamos a seguir obligando a que lo escriban del lado positivo, pero es verdad que bueno, pasó.
que de todas maneras, bueno, el caso del petróleo fue muy particular y no era estrictamente el precio del petróleo, era el precio de unos contratos de petróleo en los cuales nadie estaba comprando petróleo y nadie estaba yendo a buscar petróleo desde donde se estaba guardando. Y mucha gente se había comprometido a comprar en el futuro petróleo. Entonces, lo que pasó es que básicamente que tener un precio negativo significa que te pagaban porque vayas a buscar el petróleo, una cosa así. Solo que en tiempos de cuarentena nadie podía. Bueno, volviendo a nuestro... ¿Me puedo hacer una consulta ya que sacó Sí. el tema? Uy. Hoy volvió a caer el precio del crudo y del petróleo. ¿Por qué, si viene cayendo tanto, el precio se mantiene igual para cargar nafta, por ejemplo, y no hablando de oferta y demanda, ¿no? Siempre con el tema. La cadena del petróleo es mucho más complicada de lo que yo puedo manejar como economista, digamos. Pasan un montón de cosas. Primero es que hay diferentes mercados en los cuales uno puede comerciar petróleo. Hay que verificar que todos los mercados, que uno esté cayendo en todos los mercados y que quizás los mercados en los que está cayendo y los que son noticia sean los que impactan en nuestro precio local. Después, obviamente, estamos hablando del crudo. Y del crudo hay, no sé, al menos 10 derivados, productos derivados que salen de ese petróleo. Hay que ver después, bueno, todos los procesos de refinamiento y el trabajo, el valor agregado que necesita cada litro de crudo para convertirse en nafta. Eso es lo máximo que te puedo decir, porque si no, ya después te voy a empezar a mentir o a chamullar y no es mi intención. Pero sí, es verdad que es contraintuitivo de que el precio de la nafta no baje, pero también es verdad que es una parte estamos ignorando una parte importantísima de la cadena, que es todo el resto. El petróleo crudo es solo el comienzo. Pero voy a consultar a algún especialista en términos energéticos. Tengo algún amigo que se dedica a esto, como para poder traer alguna mejor respuesta para la próxima clase. Bueno, estamos tratando de graficar la función de oferta. Para graficar una función siempre necesitamos dos puntos, que son los que calculamos acá. Una vez que tenemos dos puntos, una función lineal ya la podemos graficar. El primer punto es 0 de P menos 10 de Q, es este de acá. El segundo punto es 5 de P, 0 de Q, es este que tenemos aquí. Ahora, solo resta unirlos. Ay. Bueno, esto es a lo que voy a llamar mi función, mi Q de oferta. Ahora, como les dije, para ser prolijos y para no cometer una herejía económica, vamos a borrar la parte de la tabla del gráfico que no vamos a usar y que no nos interesa, y vamos a seguir manteniéndonos con la parte positiva del gráfico. Bien, hermoso. Bien. No. Igualmente, un comentario que me hicieron, si se iguala la función a 0, reemplazando la P en la P por 10. Bueno, no sé bien qué me quisieron poner, pero si quieren lo hago de nuevo. Voy a hacerlo paso a paso. Y también si me equivoco, que puede ser, me corrigen. Yo tengo más 2P. Entonces, si reemplazo 0 en Q, pasa el menos 10 sumando. 2P. P es igual a
10 dividido 2. Y este es igual a 5. Ahí va. Perdón, era un comentario que me ha hecho Luciano en el chat y por las dudas a veces es mejor nada, volver a hacerlo. Seguramente me equivoqué un montón de veces. Bien, estamos ready. Estamos ready. Primero. Bueno, otra vez, así como en la demanda, en la oferta, cuando nos movemos entre diferentes valores de P y queremos saber qué Q le corresponde, estamos hablando de desplazamientos sobre la curva. Ahora, si tenemos alguna modificación sobre algunas de las factores que determinamos como ceteris paribus al principio, que son los que están incluidos dentro de la ordenada al origen, o en este caso dentro de -10, eso me va a generar desplazamientos de la curva. Si son desplazamientos, no sé, que me fomentan el aumento de la oferta, como puede ser una reducción en el precio de los factores que utilizo en la producción de este bien, o puede ser una mejor tecnología, o puede ser, no sé, cuestiones favorables en términos de clima, o regulaciones de política que favorezcan la producción de ese bien, voy a obtener una nueva curva de oferta que esté más a la derecha, es decir, la curva de oferta aumentó. Ahora, si pasa lo contrario, condiciones de clima desfavorables, factores de precio de los factores productivos más caros, tecnologías que por alguna razón desaparecen o se vuelven, les recomiendo utilizarla por, qué sé yo, una cuestión ambiental, voy a obtener una curva de oferta más pequeña o más tirada hacia la izquierda. Bien, ahora ya tenemos hecho, ya sabemos lo que es la oferta, ya sabemos lo que es la demanda. Vamos a Profe. pasar. Sí. Sí, me quedó una duda. Cuando la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que hay un aumento en la oferta, ¿no? No, hacia. La izquierda, o sea, se va como para hacia arriba, digamos. Ahí quiere decir que hay un aumento, ¿no? En este caso sería el azul. Parece Sí, que se va para arriba, pero en realidad lo que estamos viendo son los desplazamientos en horizontal. hacia la izquierda sería. Entonces, irse hacia la izquierda no es que se va para arriba y que esté aumentando, sino que está disminuyendo. ¿Por qué? Porque en este caso, imagina, vamos a partir del punto este de donde 5 se produce 0. Vamos a ver, déjame pensar. Sí. Bueno, si yo me paro en este punto, ¿no? Vamos a ver a qué precio se produce una unidad de bien. Entonces voy a reemplazar, en vez de, como hacía antes, reemplazar 0, voy a poner 1 es igual a -10 más 2t. 9 va a quedar precio igual a 9 dividido 2, que sería 4,5. Es decir, No Profe, queda al ¿por qué revés. sería 9? ¿No sería 11? Claro, ¿no sería 11? Porque pasa sumando el 10 y lo hiciste qué restando. atentos que están. Bien, Queda 5,5. 5,5, ahí está. Gracias. 5,5. Bien, entonces. 1 se produce en 5,5. Ahora, fíjense que esto era en mi curva de oferta, la negra, la primera. Ahora, en mi curva de la izquierda, a 5,5, yo estoy en 0 de producción.
Es decir, produzco menos. Entonces ahí puedo ver que mi oferta disminuyó. En cambio, si me voy a la línea roja, voy a ver que en 5,5 estoy produciendo, tengo incentivos a producir bastante más que una sola unidad del bien. Al principio puede ser difícil de entenderlo, pero la mejor forma que a mí se me hace de conceptualizar, al menos en lo que es la gráfica, es ver los desplazamientos simplemente de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y no pensarlo como un desplazamiento que va de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Lo mismo corre para la demanda, ¿eh? Sí. Ay, perdonen, Si yo tengo desplazamientos hacia la izquierda, significa que mi demanda se está reduciendo. Y si tengo desplazamientos a la derecha, significa que mi demanda está aumentando. ¿Por qué? Porque al mismo precio voy a estar dispuesto a consumir más bienes. En este caso, a un mismo precio, 5,5, estoy dispuesto a consumir, bueno, menos bienes en el caso del azul y más en el caso de la roja. Lo reemplacé por uno, perdón, es una consulta de Mariano que me dice, profe, no entendí por qué reemplazaste por uno. Simplemente para tener una referencia en este punto. Bien, ahora, espérenme un segundito que me saco el buzo. Bien, ahora que tenemos la curva de oferta y demanda, que sabemos cómo se desplaza los desplazamientos que puede haber en ambas de las curvas, vamos a pasar a hablar un poco de lo que es equilibrio. Esta era también una de las preguntas del práctico, y que la noción de equilibrio en economía tiene una parte interesante y que también es bastante criticada, porque tiene que ver con una idea de pensar a la economía como una ciencia exacta, cuando en realidad estamos hablando de una ciencia social, donde un montón de factores que no son controlables y no son estrictamente predecibles pueden pasar y se van a escapar de esta idea que uno puede tener de equilibrio. Esto también es una de las críticas que estuvimos discutiendo cuando vimos escuela marxista, donde la escuela clásica por ahí estaba mucho más enfocada en nociones de equilibrio o de estabilidad. Esto fue también retomado por los neoclásicos, pero después escuelas más heterodoxas, los estructuralistas, por ejemplo, bueno, en la escuela marxista, empezaron a tomar ideas de crisis, que era algo innovador, ¿no? en el pensamiento de economía. Bueno, en este caso nos vamos a centrar, ¿no? en cómo comenzó todo, ¿no? En las nociones de equilibrio, que es un concepto traído de la física, el cual nos plantea una situación en la cual las fuerzas que están operando en el sistema no tienen... ay, se me fue la palabra. Pero ya están equilibradas en tal punto que el sistema se va a mantener estático en esa posición. En el caso de la economía, equilibrio significa que las fuerzas de oferta y de demanda van a estar en un punto tal en que ninguno, ni tanto oferentes ni los demandantes, van a tener incentivos a salir de esa situación. Con unas palabras interesantes o conceptos interesantes al respecto de esto es pensarlo
como el precio de equilibrio, como el precio que vacía el mercado. Es decir, el precio al cual los oferentes y los demandantes van a estar de acuerdo y el mercado va a estar satisfecho. Esto es la curva de demanda, ¿no? Esta es la curva de oferta. Y intuitivamente, el precio donde la oferta y la demanda se chocan, ese va a ser el equilibrio, ¿no? Precio, cantidad, siempre hay que ponerle nombre a los ejes. Este va a ser el precio de equilibrio. Y estas van a ser las cantidades de equilibrio. Profe, Sí, en el punto de equilibrio entonces todo lo que se produce se consume. claro, claro. Ese es el punto al que iba con el vaciamiento del mercado. Ahora, ¿qué pasa si yo me encuentro por debajo del punto de equilibrio? Es decir, sí, en algún punto, por ejemplo, por acá. La cantidad ofrecida es menor a la cantidad demandada. Exacto. Hay un exceso de demanda. ¿Ven? Si uno ve para un precio determinado, me paro acá, voy y veo qué pasa. Digo, bueno, las cantidades ofrecidas están por acá. Sigo mirando al precio hasta encontrarme la demanda. Los encuentro acá. Hay más cantidad demandada que cantidad ofrecida. Es decir, hay un exceso de demanda. Ahora, en el caso inverso a esto, es ver un precio que esté por encima del precio de equilibrio. Por ejemplo, voy a tener que mis cantidades ofrecidas vienen por acá, mis cantidades demandadas vienen por acá. Es decir, tengo una oferta mayor a la demanda. Tengo exceso de oferta, exceso de oferta. Esto pasa para cualquiera sea la cantidad, cualquiera sea el precio superior al precio de equilibrio. En cambio, el exceso de demanda pasa siempre que el precio sea menor al precio de equilibrio. En los fines prácticos, ¿cómo encontrar el equilibrio entre oferta y demanda? ¿Cómo saber cuál es el punto exacto donde se cruzan las dos? Bueno, primero necesito las dos funciones de oferta y de demanda. Y con eso voy a formar un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por ejemplo, si uso los ejemplos que estaba usando recién, ¿no? Q igual a menos 10 más 2P como oferta, ¿no? Voy a poner oferta. Y mi demanda es igual a... ¿Alguno se acuerda cómo era la función de demanda que estuve haciendo la clase pasada? Creo que era 10. Creo que estoy tan flojo de imaginación que era lo mismo, pero simplemente cambiándole el signo, ¿no? Lo importante es siempre cualquier función de... voy a cambiarla si no queda tan parecido. Acá voy a poner un medio.
Em, bueno, nada, acá tengo un sistema de ecuaciones de dos incógnitas y dos ecuaciones propiamente dichas, que se pueden resolver por dos métodos. ¿Alguno se acuerda cómo se llamaban los métodos de resolución de estos sistemas? Por igualación, 1. Excelente. Sustitución. Igualación y sustitución. Cualquiera de los dos funciona. Así que, en cualquier caso que tengan, pueden aplicarlos. En este caso, lo que queda más obvio, al menos para mí hacer, es usar el método de igualación. El método de igualación significaba que yo de un lado pusiera la misma incógnita. En este caso, fíjense, tengo la Q de oferta y la Q de demanda las tengo solas. Entonces yo puedo igualar esas Q. Puedo postular Q de oferta va a ser igual a la Q de demanda. Formas aplicando todas las fórmulas posibles de abreviación de oferta y demanda. Pero esta es muy usada, poner OFTA de oferta y DDA de demanda. Bueno, para hacer esto, la Q de oferta es igual a menos 10 más 2P. Es igual a 15 menos 1/2 de P. Simplemente acá tengo una ecuación con una incógnita y tengo que despejar P, que va a ser la variable que voy a intentar despejar, ¿no? Entonces, voy a quedarme con las P del lado izquierdo, 2P, más ustedes me van corrigiendo, por favor, si ven que la cago. Pasé el menos 1/2 de P hacia la izquierda, y voy a pasar el menos 10 que estaba a la izquierda, lo paso a la derecha. Entonces voy a tener 15 más 10. Un 2P más 1/2 de P me va a dar 1, una P. Es igual a 25. Esto ya lo podríamos caracterizar como el resultado, ¿no? Que acá como las dos cosas tienen P, el 2 más 1/2 se pueden sumar. 2 más 1/2 es 1. Ahora es como dividir 2 por 2. Bueno, tengo mi precio de equilibrio. Ahora necesito obtener mi cantidad de equilibrio. Entonces sustituyo este P25 en cualquiera de las funciones. Puedo reemplazarlo tanto en la oferta como reemplazarlo en la demanda. Vamos a reemplazarlo en la oferta. Entonces voy a tener que Q va a ser igual a menos 10 más 2. Y ahora en vez de P, escribo el valor que obtuve, 25. Q entonces va a ser igual a 2 por 25, 50, menos 10, 40. Bien. Estos dos valores son los importantísimos y los que yo estaba tratando de encontrar. Mis precios y cantidades de equilibrio. Entonces voy a pasar a hacer un grafiquito.
esta pizarra tiene una regla que está muy buena, pero todavía no la aprendí a usar. Así que esta clase todavía vamos con unos gráficos de baja calidad. Esperemos ir aumentando la calidad con el correr de las clases. Claro. Ahí Porque Jimena me pregunta, ¿2 más 1/2 es igual a 1? Vamos a hacer la cuentita, porque a mí también me cuesta sumar fracciones. No está mal. 5,5 decirle que es. Pará. Bueno, ponemos el 2. Ah, sí, qué mal. Qué mal. Me parecía raro. Qué mal. Bien ahí. Esto es 4. 5/2. Claro, Ahí 5/2. hubo un ayudín de fondo que se escuchó. No. Qué grande. Qué pedazo. Hubo una ayuda, pero me parecía medio raro. Yo estaba multiplicando, no estaba sumando. Ese es el problema. Bueno, pasan las mejores familias y la mía no es una de las mejorcitas. 5/2. Bueno, vamos de nuevo. Cinco medios, miren. 5/2 es igual a 25. Bien. Entonces P, pasamos el 5/2 para el otro lado, dividiendo, que es igual, por 2/5. Es igual 50 dividido 5, 10. El fiscal, ¿estará de acuerdo? Se fue el fiscal. No, eso no vale, no vale. Tirar una piedra y esconder la mano. Bueno, en No este estoy de caso acuerdo igual ahora. tenemos 20 menos 10, 10. Bueno, nos quedó simétrico. Esto en un mundo perfecto, en una hojita cuadriculada, es mucho más fácil hacerlo con escala. Podrían decir, un profesor más dedicado podría aprender a usar la regla de esta pizarra y hacerlo a escala. Bueno, perdonen. Bien, tenemos el primer punto, que es el punto de equilibrio. Sabemos que por acá van a pasar las curvas de oferta y de demanda. Ahora, para tratar de tener unos gráficos un poquito, esperen un segundo, ahí está, un poquito más apropiados, vamos a tratar de encontrar otro punto, tanto de la oferta como de la demanda, para tener los gráficos, aunque sea más o menos a escala. De la oferta ya habíamos graficado, ¿no? Ya habíamos encontrado que cuando Q... Esto se va a descontrolar. Que cuando Q era 0, el precio era 5. ¿No? Entonces cuando Q era 0, el precio era 5. Entonces ya puedo unir los dos puntos y hacer mi oferta. Sean buenos y vean como que el punto pasa. Uno de los chicos, no, voy a proteger su identidad, tiene a John Nash ahí atrás. Si no conocen a John Nash,
un premio Nobel de Economía, que tiene una película que está muy buena, que no recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, habla de teoría de juegos, es muy, muy bueno, y la verdad que la teoría de Nash fue súper revolucionaria en lo que es hoy, bueno, teoría de juegos y behavioral economics, o sea, economía del comportamiento. Mente brillante, exacto. Bueno, tenemos la oferta, ahora vamos a buscar otro punto para la demanda. Para la demanda podríamos hacer o la tablita, ¿no? De P y Q. ¿No? Acá vamos a 0. Cuando P es 0, mis cantidades demandadas van a ser 15. Eso es la función de demanda. Por el punto de equilibrio sé que cuando mi precio es 10, mis cantidades demandadas van a ser 10. Ya tengo los dos puntos, también puedo graficar mi demanda. Entonces, cuando el precio es 0, mis cantidades demandadas son 15. Me vengo por acá. Y ahora tengo que unir este punto con el equilibrio. Vamos a ver cómo sale. Tampoco... Ay, ¿qué habrán hecho para tener este profesor? La verdad que se deben haber... Algo mal en otra vida hicieron. Bueno, ahí más o menos quedó nuestro gráfico de demanda. Oferta y demanda, ¿no? El equilibrio en 10 de Q y 10 de P. Si el precio es mayor, si nos paráramos en un precio mayor a 10, es decir, en algún precio de este lado, tendría que hablar de exceso de oferta. Y si me paro en un precio menor a 10, tendría que hablar de exceso de demanda. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me quieren avisar que me equivoqué de nuevo? Yo tengo una duda. Sí. ¿El 5 de dónde lo saca? Lo saqué... Que está sobre la línea de precio. Sí. Es la función de oferta, que como es la misma función que estaba graficando yo al principio, ya sabía que... Nada, podría hacer la tablita de nuevo, ¿no? Que me cuesta. Como si me cobraran. Bueno, rectangular. Esto, acá era demanda. De este lado voy a hacer la oferta. Solo esto siempre se trata para graficar de obtener dos puntos para poder unirla y hacerla recta. Entonces, yo lo que sabía es que cuando la cantidad es 0, reemplazo mi función de oferta, está acá arriba, Q igual a 0, reemplazo y me daba que P era 5. Y como el punto de equilibrio sabemos que pasa por la oferta, sabemos que cuando el precio es 10, la cantidad demandada es 10. Bien. Ahora hay un par de políticas públicas o primeros approaches a políticas públicas o a regulaciones estatales
que estaría bueno discutir y que son los primeros que se discuten tradicionalmente una vez que uno ya más o menos maneja este enfoque de oferta y demanda. Lo primero va a ser una regulación de precios máximos. ¿Qué se imagina que es una regulación de precios máximos? El Estado interviene en el mercado para decirles, para obligar en cierto punto a las empresas a cobrar un producto hasta cierto precio. Claro. Y un ejemplo de precios máximos. Por ejemplo, con los precios cuidados. Precios cuidados, muy bien. Precios cuidados es un tope que se le ponen a determinados productos en términos de precio. Ahora, en nuestro análisis de oferta y demanda, lo que estamos diciendo, bueno, precios cuidados, o sea, no se analiza a full con este esquema, aunque sí hay algunos insights, algunas conclusiones que sí son útiles para intentar de interpretarlo, porque precios cuidados básicamente no es sobre el total del mercado de un producto, sino que es sobre una marca específica de algún tipo de producto. Pero la idea es sí intervenir sobre productos que son esenciales para la vida cotidiana y que se entiende que tienen un precio más elevado que el que la población podría soportar. Otro caso más emblemático de los precios máximos es el mercado de la leche, el mercado de los tambos, son mercados fuertemente intervenidos y que siempre han venido trabajando con precios por debajo del que sería el precio de mercado. Ahora veamos bajo esta perspectiva qué es lo que nos dice la teoría microeconómica. La teoría microeconómica lo que nos dice es esto. Bueno, hay un precio de equilibrio que es muy alto para la necesidad o lo recomendado, la cantidad recomendada de consumo de un determinado bien. Entonces, la idea es que el mercado tenga un precio menor. Eso lo puedo representar con una línea recta en un precio menor. Vamos a poner precio máximo. ¿No? Mi línea roja representa mi línea de precio máximo. Es decir, yo no quiero que el precio de mercado vaya por encima de ese precio. Ahora, ¿qué sucede en los puntos que están, ¿no?, por debajo de ese precio máximo? ¿Qué problema estuvimos viendo que hay en esos puntos que están por debajo del punto de equilibrio? Un exceso de demanda. Sí, también Facundo dice ineficiencia. Sí, esta teoría que se basa sobre todo en eficiencia, estar por fuera de los puntos de equilibrio me va a incorporar ineficiencia del mercado. Más adelante vamos a estar analizando un poco más cómo ver esa ineficiencia y esa ineficiencia en qué términos. Pero volviendo al lenguaje que estamos manejando por ahora, tenemos exceso de demanda. ¿No? Tenemos estas cantidades ofrecidas, estas cantidades consumidas, es decir, las cantidades consumidas son mucho más, o que se quieren consumir ese precio, son mucho más altas que las cantidades producidas. Esto abre dos problemáticas. Una es la problemática desde el punto de vista de la producción, de cómo hace el productor para satisfacer las necesidades de ese mercado, que son mucho más amplias que
la capacidad productiva que él tiene, teniendo en cuenta que la función de oferta o la curva de oferta dentro está incorporando lo que es la estructura de costos de la empresa. Y otro punto importante es de que en este enfoque estamos hablando de competencia perfecta. Es decir, que no se trata de empresas teniendo beneficios o estrategias de marketing que hagan más deseable un producto independientemente de que tenga unas características buenas o malas, sino que estamos hablando de todos productos que son iguales, que ningún productor tiene fuerza propia, ni ningún consumidor tiene fuerza propia para modificar el precio de equilibrio, o ningún productor tiene la capacidad suficiente como para vaciar por sí solo el mercado y modificar los precios. Sino, bueno, en este caso, naturalmente, exceso de demanda, no podemos satisfacer el mercado. Ahora, se abre una oportunidad para que aparezca el mercado negro. Y ese mercado negro, ¿dónde ve la oportunidad? En decir, ok, yo puedo producir esta cantidad, ¿no? Q ofertada del precio máximo. Ahora, los demandantes dicen, ok, yo quiero más, pero bueno, podemos abarrotarnos en el súper para consumir esta propiedad, pero hay gente que valora muchísimo más ese bien que el precio máximo que está establecido. Entonces le puede decir al productor, che, vamos por la puerta de atrás, arreglamos, a mí me interesa mucho adquirir este producto, entonces te voy a pagar el precio que está acá arriba. Este precio vamos a ponerle mercado negro. Te pago el precio en mercado negro y vos te vas hecho y yo me voy hecho con ese producto. En este caso, este mercado negro le estaría dando al productor un margen expresado por todo este triangulito, ¿no? Al margen de que es una actividad ilegal. ¿Qué ejemplo de mercado negro bajo regulación de precio máximo se les ocurren? Aplicados en Argentina. ¿Dólares? El de dólares. El de dólares es un gran ejemplo de un mercado que tiene establecido un precio máximo y además de un precio máximo tiene bastantes más regulaciones sobre la oferta, bueno, y sobre la demanda. Que abre la posibilidad a que haya un mercado negro. Eso en un mercado en el cual estuviese libre o no tuviese ninguna regulación, no pasaría. Pero, ¿qué es lo que se entiende? Que el precio del mercado libre, si no estuviera regulado, sería mucho más alto que el precio actual. Y eso por determinadas razones no se entiende que sea lo socialmente óptimo, ¿no? Desde esta perspectiva es como una perspectiva economicista o más de eficiencia y productividad. Cuando incluimos el factor social o empezamos a hablar de socialmente óptimo, las cosas pueden cambiar. De todas maneras, minimizar el problema de los mercados negros puede llevar a problemas aún mayores, a ineficiencias mayores. Lo mismo pasa con el programa de precios cuidados, que son tipos de programas los cuales hay que tener mucho cuidado en no jugar tampoco con la capacidad productiva de las empresas, ¿no? Porque si efectivamente no pueden producir esta cantidad, bueno, es probable que empiecen a pasar desabastecimiento, que sea visible el exceso de demanda. Del lado opuesto,
podemos tener regulaciones de precio mínimo. Acá tenemos P, Q, vamos a hacerlo Q de demanda, no, Q de oferta. Como estoy fusionando, papá. Q de demanda. Bien, precios mínimos. A ver, precio mínimo. Facundo, no tenés micrófono, porque también me estás escribiendo solo por privado. Ay, mira. Podés escribirnos a todos, así queda en el chat y no repito. Ah, ok, bueno, no pasa nada. Precio mínimo cuando Profe, el chat está para que solo le podamos escribir te podamos escribir a vos. Ay, gracias por avisarme. No aparece como para enviar a todos. A ver, sí, todo público, a ver. ¿Ahora pueden probar? Ahí me fijo. Sí, ahí se puede enviar a todos. Bueno, Santiago nos comenta un ejemplo, dice, el precio mínimo, cuando los precios se desplomaron, arrancó el capitalismo reglamentario y vino en Francia, con el trigo. Bien. Bueno, ese es un ejemplo, cuando tenemos que el gobierno entiende que el precio de equilibrio no alcanza para digamos, satisfacer a los productores, o también tenemos la producción de un producto que es socialmente deseable, entonces requerimos un incentivo a la producción. Bueno, lo que podemos hacer es plantear un precio mínimo. Y este precio mínimo va a estar por encima del precio de equilibrio. En este caso, ¿no? Por poner un ejemplo. Mínimo. Ahora, en este caso, lo que yo voy a tener es mayor cantidad ofertada que demandada. Voy a tener un exceso de oferta. En este caso, lo que podemos hacer cuando se presentan situaciones de exceso de oferta es que alguien, en este caso el Estado, que es el que piensa la regulación, se haga cargo de esta diferencia en la producción, es decir, agarre y compre el diferencial entre lo que quiere la demanda de ese producto y el resto de productos que tienen los productores a disposición. Se me fue de la cabeza, ¿qué ejemplos tienen de, bueno, Santiago nombró uno de cómo arrancó esto del precio mínimo? En Europa es bastante conocido que los precios de los productos agropecuarios están subsidiados y que también esa es como una de las barreras que tiene Argentina para entrar a competir en ese mercado, a pesar de que tiene mejores economías de escala, mejores rendimientos, mayor productividad. Bueno, hay otro ejemplo de precio mínimo que es bastante interesante y que la lógica es un poco opuesta a esta, que es, por ejemplo, la de las regulaciones al tabaco.
¿no? Donde el Estado entiende que el precio de mercado es demasiado bajo y que eso va a traer consecuencias sociales que sean indeseables. Entonces, lo que dice es, bueno, yo voy a forzar a que el precio de equilibrio realmente sea más alto, así, efectivamente, la cantidad consumida va a estar en este punto y voy a tener una población más saludable. Por otro lado, no me interesa que los productores estén dispuestos a ese precio a producir esta cantidad. Y no me interesa satisfacerles, digamos, las necesidades, sino que al contrario, quiero que cambien su rama productiva. Bueno, precio mínimo puede ser una iniciativa que puede tomar el Estado para elevar el precio, reducir la demanda y bueno, los oferentes tendrán que ir por otro camino. Claro, bueno, Geraldine nos pregunta en el chat cómo es el tema de exceso de oferta y de demanda. Claro, va a depender del precio que yo marque. Ahora, son situaciones hipotéticas, ¿no? Ahora, siempre hay una lógica. Cualquier precio que esté por encima del de equilibrio me va a llevar a excesos de oferta. ¿Por qué? Porque la oferta siempre va a estar más a la derecha que la demanda. La demanda va a estar por acá, la oferta va a estar por acá. La demanda puede estar por acá, la oferta va a estar por acá. Es decir, la oferta va a ser mayor, va a haber más disponibilidad que la demanda. Este caso sería otra vez exceso de oferta. Siempre la oferta es más grande que la demanda. En cambio, si yo me voy del precio de equilibrio para abajo, tengo la función de demanda más a la derecha. No, y esto es como cuando veíamos desplazamientos. Bueno, a la derecha significa mayor que estar más a la izquierda. ¿No? En este caso, por ejemplo, en el punto que estoy situado ahora en rojo, tengo estas cantidades ofrecidas, pero mi demanda es mucho más alta. Tengo exceso de demanda. Pero, o sea, básicamente eso está determinado por mi punto de equilibrio. Sí, bueno, Tomás tiene una pregunta interesante que dice, ¿el tema de los precios mínimos se puede tener en cuenta también en el caso del salario mínimo? ¿También existe exceso de oferta de trabajo? A ver, el análisis se puede hacer y el razonamiento tiene que ser el mismo. Ahora, el mercado de trabajo puede tener unas características distintas que hagan que se pierda validez o que, digamos, la regulación de precio mínimo esté enmarcada dentro de otras como de otras características que no lo podamos meter exactamente en este gráfico. Pero sí, tranquilamente se puede pensar que haya exceso de trabajo, exceso de oferta de trabajo. Es decir, si el salario mínimo fuera muy alto, ¿no? Y no existiera un salario más bajo que ese que es muy alto, probablemente, por ejemplo, no sé, muchos de ustedes que han decidido y tienen la oportunidad de estudiar sin trabajar, por ahí probablemente hubiesen decidido volcarse al mercado laboral y aumentar, digamos, su oferta de trabajo dado el precio que tiene el trabajo. Pero, dados los puestos de trabajo que hay, tranquilamente podríamos hablar de exceso de oferta de trabajo.
mucho ceteris paribus. Bien. Otro tipo de regulación. Bueno, voy a dar otro tipo de regulación. Lo voy a dar un poco rápido hoy, porque me interesa llegar a otra cosa. Pero está bueno pensarlo, agregarlo. Son los impuestos. Vamos a ir con el caso más simple de impuestos. Bueno, tenemos oferta y demanda. Demanda, oferta. Precio de equilibrio. Y cantidades de equilibrio. En este caso, también aparece el gobierno, que dentro de los múltiples problemas que tiene, es cómo se financia, ¿no? Y esto puede ser para múltiples casos. Incluso a mí me gusta pensar que son problemas totalmente separados. Uno es cómo gasta el gobierno, qué servicios públicos nos provee, y por otro lado es cómo recauda para ese funcionamiento. En cómo recauda, la herramienta más popular que tiene es la recaudación impositiva a través de impuestos. Estos impuestos, independientemente de quién los pague, esto es una discusión de que a medida que vayan avanzando en el conocimiento de economía, se van a dar cuenta que hay dos formas de ver el mundo. Una es como la versión económica y otra es la versión legal, y que no siempre machean. Entonces les va a llevar a tener discusiones a muertes con distintos abogados. Bueno, en el caso de la versión económica, generalmente los impuestos afectan al oferente. Y cómo se plasman dentro de nuestro análisis es con reducciones de la oferta, ¿no? Y como vimos, la reducción de la oferta siempre se da con desplazamientos hacia la derecha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Pasa que el demandante ve la curva de oferta que es punteada, la que incorpora impuestos, y le da un precio de equilibrio, consume ahí. Pero el oferente ve esas cantidades consumidas por el demandante, pero ve el precio que está por acá abajo. Ahora, ¿qué pasa con la diferencia entre el precio que ve el demandante y el precio que recibe el oferente por esa cantidad de producto? Bueno, esa diferencia son los impuestos y están dadas por este rectángulo que estoy tratando de pintar, dado por esa reducción de oferta que hubo sobre la imposición de un impuesto a la producción de este producto. Con este tema vamos a volver, porque lo acabo de dar en una versión súper simplificada y sin espacio para preguntas, porque me interesa pasar a un tema que sí es más relevante para esta materia. Pero bueno, vuelvo de nuevo y con un gráfico un poco más limpio. Generalmente los impuestos se van a cobrar sobre la oferta de los productos. Es decir, sobre la producción de un bien, vamos a suponer un nuevo impuesto. Ese impuesto lo que hace es genera una oferta, una curva de oferta. Estoy con las palabras que se me van. Imaginaria, si se quiere. O una función de oferta
que es la que miran los consumidores, que son los que al fin y al cabo van a pagar el impuesto, independientemente de que el impuesto o lo pague el oferente o el productor. Ahora, ¿qué pasa? Los demandantes ven una función de oferta disminuida por este impuesto. Fíjense que a cada cantidad producida por el oferente está dispuesto a pedir un precio, ¿no?, que marco en azul. Ahora, el precio que ve el consumidor al final del día, dado este impuesto, es más alto. Es decir, a cada cantidad producida, el precio requerido a pagar por el consumidor va a ser más alto. ¿Qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio, nuevamente, el consumidor enfrenta la curva de oferta con impuesto, que es la roja punteada. Entonces va a tener un precio de equilibrio y unas cantidades de equilibrio menores a las que podrían ser con un mercado libre. Unas cantidades menores y un precio mayor. Ahora, con esas cantidades, el productor estaba dispuesto a aceptar un precio más bajo que el que efectivamente está pagando el consumidor. Ahora, ¿qué es esa diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor? Bueno, esa diferencia está marcada por todo este cuadrado. Estoy pintando de colorcitos muy vistosos. Y eso es el impuesto. Que lo que hacen en la práctica es plantearnos una curva de oferta hipotética que está hacia la derecha de la curva original, hacia la izquierda, perdón, es decir, reducen la cantidad ofrecida. Efectivamente, en el equilibrio vamos a tener un equilibrio con menores cantidades producidas, un mayor precio para el demandante, un menor precio para el productor, pero con un monto recaudado para el gobierno. Ahora, más adelante, vamos a discutir también que aquí hay un triangulito que se perdió y que esto, desde la perspectiva del análisis de oferta y demanda, van a ser pérdidas de eficiencia. Bueno, no quiero llegar hasta acá con esto. Me interesa mucho más que le presten atención a lo de precios mínimos y precios máximos. Tengan en mente que un impuesto se puede representar dentro del marco de oferta y demanda como un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, y que esa oferta que se desplaza es la que se van a enfrentar los demandantes. Y por otro lado, los oferentes siempre van a estar parados sobre su curva de oferta original. Ese es el resumen que me interesa que se queden. Lo último, quiero que nos quedemos de esta clase, que es otro concepto que es un poco complejo, es el concepto de elasticidad. ¿Ya estuvieron leyendo algo de Samuelson sobre elasticidad? Sí, ¿no? Los perdí a todos. Ay, sabía que no tenía que dar los impuestos. Bueno, bueno, genial, ahí algunos me van diciendo que sí. Bien, la elasticidad es un término que a priori vamos a estar trabajando solo sobre la demanda, pero que elasticidad se puede aplicar para todo en la vida.
Y elasticidad es una forma de establecer relaciones entre dos variables y sobre todo relaciones en funciones de cambio, ¿no? Entonces yo puedo tener mi curva de demanda y a mí lo que me interesa con elasticidad es ver cambios porcentuales en cómo cambios porcentuales en una variable afectan porcentualmente a otra variable. Puntualmente vamos a tener la elasticidad precio de la demanda, que va a ser cómo, no, en qué medida cambios porcentuales en el precio afectan porcentualmente las cantidades demandadas. Es decir, no sé, si yo tengo este precio, vamos a poner un precio de equilibrio cualquiera. Yo digo, ¿qué pasaría si el precio se elevara un 10%, ¿no? Si yo digo que el precio cambiaría un por ciento 10. Bueno, quisiera ver cómo reaccionan mis cantidades demandadas. Lo primero, cuando yo analizo elasticidad precio de la demanda, es como saber lo básico en este punto, que es que a medida que aumenta el precio, mis cantidades demandadas van a caer. Entonces, mi elasticidad precio de la demanda, elasticidad precio de la demanda, siempre va a ser menor a 0, un número negativo. Facundo me pregunta si esto se genera con econometría. Esto en realidad es álgebra, es álgebra matemática. Ahora, empíricamente, en el trabajo diario se genera así, con econometría. Uno empieza a estimar, tiene información sobre todos los precios y sobre todas las cantidades demandadas, y empieza a ver cómo es la relación de precios y cantidad para tratar de llegar a esta idea de cómo un cambio porcentual en el precio afecta porcentualmente la demanda. Yo he trabajado en alguna empresa que hacíamos estimaciones de elasticidad, porque más adelante vamos a ver que hay insights importantes respecto de en qué punto de elasticidad le conviene a las empresas posicionarse para ser más o menos competitivas. Bien, la fórmula de elasticidad es cómo cambia. El triángulo representa cambio, ¿no? Cambia Q, dividido Q. Esto es igual a decir cuánto es el cambio porcentual en Q. Dividido el cambio porcentual en P, la variación de P sobre P. Cambio porcentual de P. Ahora, esto lo puedo expresar de otra forma. La elasticidad precio de la demanda siempre se escribe con esta epsilon, la griega. Bueno, yo tengo esto que es una división,
y siempre las divisiones de fracciones puedo reexpresarlas de la siguiente forma. En este caso sería P por P dividido la multiplicación de los medios por Q. Bien, esto se llama elasticidad punto de la demanda, ¿no? Elasticidad punto de la demanda. ¿Y cómo calculo una elasticidad punto de la demanda? Siguiendo esta fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula? Bueno, tengo dos partes. Una es esto. La primera parte, que tengo variación de P como divisor de la variación de Q. ¿Alguno sabe, ya lo leyó, se dio cuenta de dónde vimos en la demanda variación de Q sobre variación de P? Uy, ya las tengo las últimas. Bueno, esto es la pendiente de mi curva de oferta. Uy. ¡Ay! Qué mal que estoy. Curva. Uy, ahora no sé si estoy con B corta o con... Uy, yo también estoy. Bueno, curva de demanda. ¿Cómo sé cuál es la pendiente de la curva de demanda? Es el valor que acompaña a la P en mi función de demanda. Por ejemplo, en mi ejemplo inicial, que yo tenía Q igual a 15 menos 1 medio. Menos 1 medio de P. Bueno, por ejemplo, en este caso, que yo tenía una función de demanda de esta forma, la pendiente de esta función de demanda es lo que acompaña a la P. En este caso, menos 1 medio. Es la pendiente de la función de demanda. Entonces, para calcular esta elasticidad, ya la primera parte de mi fórmula la tengo. Ahora tengo que multiplicar esto por P sobre Q. P sobre Q depende ¿de qué depende? Según cómo se mire. Depende del punto en el que yo esté parado. Por ejemplo, si yo quisiera calcular cuál es mi elasticidad precio de la demanda en el punto de equilibrio, lo que tendría que sustituir es aquí, donde está la P, poner la P de equilibrio, que era 10, y acá también poner la Q de equilibrio. Entonces ahí obtendría la elasticidad punto de esa curva. Por ejemplo, en el equilibrio, la elasticidad punto sería igual a menos 1 medio por 10 sobre 10. Es decir, sería menos 1 medio.
¿Cómo se leería esto? Ante un aumento del 1% del precio del bien que estoy analizando, las cantidades demandadas se reducirían un 0,5%. O, ante una, puedo multiplicar esto por 10 para que sea un poco más fácil de leer. Ante un aumento del 10% del precio, las cantidades demandadas se reducirían un 5%. Recuerden que cuando estamos hablando de elasticidad siempre vamos a hablar de cambios porcentuales. Ahora bien, existen distintos tipos de... Podemos caracterizar a los bienes según cómo es su elasticidad. Pero antes... Bueno. Profe, perdón, si en vez de tener un medio acompañando a P, ¿no? Tenés un número, digamos, un 5, por ejemplo. O sea, Claro. ahí pusiste medio, pero si tenés un 5, por ejemplo, ¿cómo haces 5 sobre 5? No, depende. Perdón, ¿en dónde quisieras que reemplace 5? Digamos, cuando vos lo reemplazás para hacer la elasticidad punto. ¿Viste? La Sí. variación de Q sobre la variación de P, Acá. pusiste menos un medio. Claro. Ah, ok. Bueno, Si no tengo un medio y tengo un número, digamos un 5, ¿cómo lo reemplazo? pondrías 5 directamente. 5 por P Lo- dividido por P dividido Q, exacto. Ah, listo. Exacto. En ese caso, si nuestra función de demanda sería así y quisiéramos evaluarlo en el punto 10,10, nuestra elasticidad de demanda sería 5. Es decir, menos 5, porque siempre es negativa, casi siempre es negativa en los productos, en la demanda, ¿no? En la función de demanda. Entonces, si yo tuviera 5, mi lectura sería así. Sería ante un aumento del 10% del precio, yo acá en vez de un medio tendría un 5. Las cantidades demandadas de un bien se reducen en un 50%. Fíjense que o sea, yo aumenté un 10% el precio, mis cantidades se reducen en un 50%, un montón. Ahora, en el ejemplo que estábamos trabajando recién, aumento un 10% el precio y mis cantidades consumidas se reducirían en un 5%. Esto me habla de que hay como distintos parámetros en la elasticidad que me permiten caracterizar los bienes. Por un lado puedo tener la elasticidad precio de la demanda es igual a 1, se dice que la elasticidad unitaria es unitaria. Entonces, ante aumentos de precio, afectan proporcionalmente las cantidades. Puedo tener elasticidades de precio de la demanda menores a 1, que es como en el ejemplo que trabajamos al principio. En los casos de que la elasticidad de precio es menor a 1, estos se conocen como bienes inelásticos. Cambios
en el precio afectan menos que proporcionalmente las cantidades demandadas. Esto, bueno, un tema para discutir. Lo primero es que un producto puede estar, dependiendo en qué situación se encuentra, ser elástico, inelástico o unitario. Pueden cambiar. Hay productos igual que son más de tener siempre elasticidad unitaria, hay otros que son más de tener elasticidades inelásticas, es decir, menores a 1. Uno, otra vez, es el ejemplo del cigarrillo. A las personas o los productos que son adictivos, ¿no? Por más de que aumenten mucho el precio, las cantidades consumidas no van a aumentar tanto como las cantidades consumidas no van a caer tanto como el aumento del precio. ¿Por qué? Porque las personas simplemente son adictas a ese producto, entonces no van a dejar de consumirla. La nafta puede ser un ejemplo de producto inelástico porque es un producto de alta necesidad, ¿no? Es un insumo que a priori la demanda sería rígida, no cambiaría. Pero esto es una cuestión que se piensa mucho también desde el punto de vista impositivo, ¿no? Porque uno, bueno, con los impuestos al cigarrillo lo que quiere es que el precio se vaya para arriba para incentivar a consumidores a dejar de fumar. Con la nafta también hay impuestos a la nafta que se discuten mucho más en Europa que acá, que bueno, en Francia hubo bastante quilombo al respecto, en los cuales se intenta incentivar el paso hacia productos que sean, no sé, formas de movilidad no tan utilizadoras de combustibles fósiles. Pero bueno, cuando hay productos inelásticos, a veces la cantidad demandada no responde tanto al cambio en el precio. Y el último caso de elasticidad de precio de la demanda que nos queda analizar es que cuando mayor a 1, que era como en el ejemplo que nos planteó recién Jimena. Bueno, que nos dijo, bueno, ¿qué pasa si es 5 la pendiente de la función de demanda? Bueno, si es 5, vamos a tener una elasticidad mayor a 1, y esa elasticidad se dice que es de un producto elástico. Entonces, un aumento en el precio, Geraldine, disminuye más que proporcionalmente a la demanda. Bien. Esta es la forma de medir elasticidad en un punto. A veces... Profe. Sí. ¿No podría ser rápido otro ejemplo para calcular la elasticidad? Porque hay cosas que no me quedaron muy claras. Bueno. Vamos a plantear una función de demanda. Vamos a hacer otra función de demanda. Vamos a suponer esta función de demanda que sea Q igual a 25 menos 3P. Vamos a hacer nuestro gráfico. P y Qs. Vamos a empezar con P igual a 0. Si P es igual a 0, mis cantidades demandadas van a ser 25.
si, vamos a ir suponiendo distintos valores, ¿no? Si P es igual a 1, voy a tener 3 por 1, 3, 25 menos 3, 22. Si P es igual a 2, voy a tener 2 por 3, 6, 19. No, hasta acá venimos tranquis. Vamos a pasar a graficar. Acá tenemos Q. Acá tenemos P. Cuando P es 0, Q es 25. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Cuando P es 1, vamos a poner 1 acá. Q demandada es 22. Y cuando P es 2, Q demandada es 19. Tengo 3 puntos, los voy a unir, ¿no? Para darle forma a esta función de demanda. Ahora bien, voy a calcular voy a escribir mi fórmula de elasticidad precio de la demanda, que era igual a variación de Q sobre variación de P por P sobre Q. Y ahora yo en los distintos puntos de esta demanda voy a proceder a calcular la elasticidad precio. Lo primero es identificar esta parte de la ecuación, ¿no? Que yo les dije era la pendiente de mi función de demanda. Bien, en este caso la pendiente de mi función de demanda es el menos 3. ¿Hasta ahí estamos bien? La pendiente siempre Sí, es el perfecto. valor que acompaña la P. Ahora, yo lo que necesito es, dependiendo en qué punto me pare, va a ser la elasticidad que va a tener la función de demanda en cada momento. Sobre todo en estas funciones que son lineales. Hay otros tipos de funciones que la elasticidad es siempre igual. Este no es el caso. Entonces, por ejemplo, que yo calcule la elasticidad en el punto en X1. Entonces, voy a calcular la elasticidad precio de la demanda de X1. Entonces va a ser menos 3 por P, que es 1, dividido (22). Entonces, la elasticidad en este punto a ver, 3 dividido 22 es igual a 0,3. Es decir, es menor a 1, es la parte inelástica de la demanda. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un precio de
6. 6 por 3, 18. Menos 25, ¿qué problema? 7. Ahora suponete que voy a calcular, ¿no? Voy a graficarlo a este punto. P6 era 7. Esto le voy a poner X2. La elasticidad precio de la demanda en X2 va a ser igual a menos 3. Esa parte de la ecuación nunca cambia. Por 6 dividido 7. Voy a tener 3 por 6, 18, dividido 7. Es 2,57. 2,57. Es decir, que en esta parte de arriba, no, en este punto, tengo un punto de la demanda, donde la demanda es inelástica, no, es elástica, perdón. ¿Por qué? Porque ante un 10% de aumento del precio, mis cantidades demandadas se reducirían en un 25,7%. Generalmente se expresa así por 10, pero también puedo expresarlo en términos directos, ¿no? Ante un 1% del aumento del precio, mis cantidades demandadas disminuirían un 2,57%. Ahora, ¿qué pasaba en el punto 1? En el punto que estaba por acá abajo, que era 1,22 consumido. Bueno, tengo una elasticidad inelástica, es decir, que ante un 10% de aumento de precio, mis cantidades consumidas solo se reducirían un 1,3%. Bien. Eso es un tema que es difícil agarrarle la mano. Entiendo, por ahí a veces la primera vez que lo ven y encima justo terminando la clase es un poco agotador. Pero bueno, es bastante importante poder entender el concepto de elasticidad, precio de la demanda sobre todo. La clase que viene vamos a seguir con elasticidades, vamos a estar hablando de elasticidades precio cruzadas. Bueno, vamos a repasar estas. Elasticidades de ingreso. No, la nota del TP2 todavía no, vengo retrasado, disculpen con eso. Sí, no, sí, la semana pasada fue un caos. Y bueno, el TP2 me lleva bastante tiempo corregir cada práctico. Profe, los puntos, como en este ejemplo de X1, X2, ¿nos lo va a dar el TP o nosotros tenemos que suponer un punto para poder calcular? ¿O nos lo da el trabajo práctico? Digamos, X1, por ejemplo, 1 y 22, ¿lo elegimos nosotros como para explicarlo o te lo da la consigna del trabajo? Esos puntos. Déjame chequearlo. Porque no me acuerdo si les pide calcular elasticidad. Bueno, la clase que viene sí o sí les voy a hacer un ejercicio como el que está en el punto C. En el punto C del 10, que es importante y es también tiene como su truquito para pensarlo. Bueno, hay una pregunta del práctico interesante, ¿no? Explique la diferencia entre pendiente y elasticidad. Les recomiendo que, o sea, en términos teóricos,
es bastante sencillo. O sea, uno puede ver que la pendiente te dice cómo cambia Q cuando cambia P en términos absolutos, y que la elasticidad, estoy hablando en términos porcentuales, cómo cambia Q porcentualmente cuando hay cambios porcentuales en P. Esa puede ser una diferencia. Pero bueno, si quieren, expláyense un poquito más. Sí, no hay ningún punto de calcular elasticidad. Quizás igual esto hay que ver, bueno, para cuando terminemos, si vamos a seguir virtuales, si no. Bueno, no sé cuándo terminará la cuarentena universitaria. Pero sí, en un parcial, que suele ser una pregunta de parcial, al menos en la que eran los parciales físicos, se pedía calcular una elasticidad y sobre un punto determinado. Generalmente, no sé, el punto de equilibrio. Pero de todas maneras, también la próxima clase vamos a ver elasticidad arco, que es entre 2 puntos. Entonces también puede ser entre 2 puntos. Me mataste, a ver. Ya chequeo la fecha del segundo parcial. Tengo el cronograma por acá. ...1 de junio. Falta un universo todavía. No, una guerra mundial, no sé qué falta. Lo que estamos viendo.